Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os voy a hablar de las memorias RAM, ¿vale? Ya subí un vídeo comparando DDR3 con DDR4, los modelos estándar hoy día, y hoy voy a detallar un poquito más, ¿no? ¿En qué afecta la RAM al ordenador, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué características hay que fijarse a la hora de escoger una RAM que hay que tener en cuenta? ¿Vale? Lo primero es entender cómo funciona la RAM, ¿vale? La RAM lo que hace es coger datos de los programas que se están ejecutando, ¿vale? Para acceder a ellos de forma más rápida que si tuviese que ir a buscar la información al disco duro, que es una unidad más lenta a nivel de transferencia de información. Entonces se utiliza la RAM. Los programas que se están ejecutando se almacenan en esta memoria y así pues funcionan más rápido y se pueden ejecutar con normalidad. ¿Qué pasa? Claro que la capacidad de una memoria RAM nunca va a ser como la de un disco duro. Tenemos RAMs, pues hoy en día, del estándar 8 a 16 gigas, ¿no? Nos solemos mover en esas cifras en ordenadores que nos compremos hoy en día. Entonces, claro, ¿qué sucede cuando esos 8 gigas se llenan? No es tanto, no es tanta información. Porque no solo tenemos que tener en cuenta, o sea, no solo se van a almacenar ahí los datos de los programas que se están ejecutando, sino también los propios procesos del sistema operativo, todas las tareas que tiene que hacer el ordenador, mucha información que necesita Windows, por ejemplo, para funcionar, también van a ir a la memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede colapsar. Llega un punto en el que ya no tiene más memoria para coger. Entonces, ¿qué sucede? Que el ordenador empieza a ralentizarse. Por eso en ordenadores antiguos que a lo mejor tienen 1 o 2 gigas de RAM, en cuanto intentamos abrir el explorador y a la vez tenemos abierto un procesador de texto e intentamos abrir un reproductor de vídeo, por ejemplo, todo eso a la vez colapsa. Dice, oye, yo no puedo tener el sistema operativo en funcionamiento, ponerte ahora una canción de música, tenerte abierto el navegador, no da abasto y entonces el ordenador empieza a ralentizarse o incluso se queda pillado, ¿no? Se queda ahí con la bola girando y claro, no lo puedes utilizar, es algo muy molesto. Eh, ¿Aumentando la RAM se soluciona esto? En parte sí, es decir, a más RAM, más programas van a poder estar abiertos a la vez. Ahora bien, lo que digo siempre, tiene que estar compensado, es decir, de poco me vale tener un montón de gigas de RAM si luego el procesador no es un procesador actual. Al final va a haber ahí una descompensación y a lo mejor en cuanto a RAM sí, puedes tener ahí un montón de cosas abiertas, pero el procesador no es capaz de mover esa información bien y entonces se vuelve a producir esos cuelgues y esas ralentizaciones. Por eso la RAM no lo soluciona todo, hay que tener en cuenta también los otros componentes del ordenador. Pero sí que ayuda mucho a poder a hacer más tareas a la vez, ¿no? Eso es lo principal. Bien, ¿qué características tener en cuenta? ¿No? Oye, yo quiero actualizarme, quiero subir la RAM de mi equipo. Pues no es tan sencillo como ir y decir, dame una RAM, toma, le meto 4 gigas más los dos que tengo, ya tengo 6, maravilloso. No es tan sencillo. Primero, hay que tener en cuenta la velocidad del microprocesador, si es compatible, es decir, un micro muy lento, para que me entendáis, no va a ser compatible con una RAM moderna rápida. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La placa base también, la placa base las propias ranuras. Si tú tienes 2 gigas y vienen puestos como dos módulos de RAM de 1 giga, ya no vas a tener ranuras para ampliarlo. Eso que te digo de, ahora compro 4 más los 2 que tengo 6, no, porque no tienes ranuras. Tendrías que quitar los 2 que tienes y cogerte un módulo, nuevos módulos para poder tener la RAM deseada. O sea que hay que tener en cuenta eso, las ranuras. Y la velocidad del bus de la placa base. Eso también para saber si es compatible esa memoria o no. O sea que lo que digo, la velocidad del procesador, el número de ranuras disponibles, el tipo de ranura, porque puede ser una RAM de las anchas para torres o una RAM de los modelos más pequeños pensados para equipos portátiles. Entonces hay que tener en cuenta todas esas características. Bien, ¿qué RAM escoger, no? O sea, una vez que ya más o menos sabemos el tipo de ranura, las capacidades de mi microprocesador y todo, ¿en qué me tengo que fijar una vez que ya elija un modelo de RAM? Pues básicamente en la capacidad de memoria y en la velocidad de la propia tarjeta. Capacidad de memoria. ¿Qué RAM solemos encontrar? Pues hoy en día tenemos
en equipos antiguos podemos encontrar de 2 a 4 gigas, ¿vale? Que ya se empieza a quedar un poco corto hoy en día esas capacidades. Yo trabajando con portátiles que nos traen ordenadores de 4 gigas de RAM, sí que ya empieza a quedarse corto para los programas de hoy en día. O sea, el Google Chrome, por ejemplo, es un navegador que es el que más utilizamos porque funciona bien, pero es verdad que coge un montón de recursos del ordenador. Entonces, ya solo tenerlo abierto para un ordenador antiguo es un esfuerzo. Si luego intentas meterle otro programa al mismo tiempo mientras navegas, se puede colapsar. Entonces, de 2 a 4 se empieza a quedar corto. De 4 a 6, el siguiente escalón. Con 6 GB de RAM ya podríamos realizar tareas a nivel de usuario, navegación web, correos electrónicos, reproductores. Todo eso lo podríamos hacer bien con 6 GB de RAM. Yo es lo que recomendaría, cerca de esa cantidad, para usuarios que lo vayan a usar como uso pues estándar, ¿no? Generalizado. De 8 a 16, ¿no? Los otros estándares. Bien, esto ya es para tareas que requieran un mayor esfuerzo. Por ejemplo, jugar a videojuegos, 8 de RAM tienes que tener mínimo, porque todos te van a pedir mínimo 8 GB de RAM para que el juego se pueda ejecutar correctamente y funcione con normalidad. Programas de edición, software más complejo que pida más cantidad de memoria. En ese caso, entre 8 y 16, más tirando a los 16 para ir más holgados. Esas son un poco, en función del uso que le vayáis a dar, es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Quedaros en 6 si va a ser un uso de ordenador pues típico de buscadores y demás, y ya subiendo acercándose a los 16 si vas a utilizarlo para jugar o para programas que realmente pidan muchos recursos de la máquina. El otro aspecto importante, la velocidad de la RAM. La velocidad es básicamente la velocidad a la que se mueve la información por la RAM y a la que se transfiere esa información al resto de componentes del equipo, ¿vale? Eso se mide en megahercios. Los estándares suelen variar entre los 1333 MHz hasta los 2133. Normalmente suelen ser las medidas más habituales de todos los fabricantes de poner. A más megahercios, más rápido se va a mover la información y eso va a hacer que el rendimiento del equipo mejore. Entonces es un dato también a tenerlo en cuenta. No solo la capacidad de memoria, sino también la velocidad a la que se mueve esa memoria. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más. Ya seguiré haciendo vídeos sobre memoria RAM, hay mucho que decir, cómo sustituirlas, qué tener en cuenta a la hora de ya hacer el cambio, ¿no? Una vez que ya la hemos comprado, hacer la sustitución y todo. Hay mucho que decir de la memoria RAM. Pero bueno, hoy os explico un poquillo cómo funciona y cuáles son las características más importantes a tener en cuenta. Así que nada más. Una vez más, gracias por estar ahí. Recordad que bueno, tenemos la página web donde también subimos en natia.com artículos, en el blog y demás de información también de esto, por si lo queréis ver en escrito y de otras muchas cosas. Y por supuesto visitar nuestra tienda también en Villalba, donde hacemos reparaciones de equipos, páginas web. Tenemos intentamos abarcar todos los servicios relacionados con el mundo de la informática, así que ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda o problema, pues no dudéis en llamar o en pasaros por aquí, ¿de acuerdo? Y nada más, suscribiros, dar al like, lo que dice todo el mundo. Una vez más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.